Bienvenidos muchachos al capítulo de hoy. Hoy vamos con el asedio de París, el quinto capítulo de la campaña Juana de Arco. Así que vamos a la cinemática. 3 de septiembre. Gens. Pero a medida que Juana gana fama con el pueblo, los celos carcomen a la corte. Los consejeros del rey ahora buscan deshacerse de Juana. Es cuestión de tiempo que logren envenenar la mente del rey. Juana debe apresurarse a cumplir su misión. París, la joya de Francia, ha estado bajo tiranía inglesa desde hace décadas y los patriotas franceses en la ciudad están ansiosos por escapar. Marchamos a París con la promesa de recibir refuerzos que ojalá lleguen a tiempo. Ya. Ya muchachos, vamos a iniciar. ¿Qué tenemos aquí? Como siempre, Juana tiene que sobrevivir. Encontrar a los refugiados, aldeanos refugiados, bla bla bla. Bueno, por lo menos 6 aldeanos. Lo típico, si te abruma el enemigo, huye rápido. Los exploradores, que en este caso no lo vamos a leer porque, bueno, como siempre, las campañas las jugué hace tiempo, así que siempre ya tengo una idea de lo que se viene. París ya está cerca. Busquemos a los refugiados para escoltarlos al punto de encuentro con los hombres del rey. Bueno, comenzamos con un buen ejército, pero este escenario es complicado porque hay que ir atravesando, la verdad, varios problemas, varios ataques, nos vamos a topar con muchas cosas y la verdad este escenario lo jugué hace no mucho tiempo de nuevo y lo perdí, sinceramente. Lo perdí porque me asesinaron a los aldeanos que rescaté y eso me condenó. Vamos a poner posición de guardia. Oh, pero miren esa guerra que había. Ah, no, me faltó uno. Upa, 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 upa. Vamos a acabar con esos arqueros. ¿Alguna opción para atravesar la muralla? Mire, se enfoca en el más débil. De todas maneras. Y aquí está lo más peligroso de este juego, los onagros. Tanto aliados como para enemigos. No tengo sacerdote. No tengo monje. Entonces tenemos que hacer esto con mucho cuidado. Cueilleur, libère. Certes. Oyel. Prêt. Certes. Cueilleur. Avanzar, pero el onagro debe ir atrás. Ahí está. Con el onagro de fuera. Solo hay que empezar a limpiar y abrir nuestra brecha hacia París. Opa, con cuidado. Vamos a limpiar esto. Facilito.
Que fait? Prêt. Oyel. Libère. Vamos a avanzar los Que cañones. fait? Jean de Lorena y Lord de Graville. Vamos a avanzar y vamos a romper la siguiente puerta. Que y a? Que fait? À la bataille. Perfecto. Un dato curioso, que históricamente el duque de Lencón, uno que aparece, Alencón, que aparece anteriormente en un escenario, también participó en este asedio, asedio batalla. Que y a? Que fait? No. Oyel. Certes. Esto me va a costar caro. Bueno, en realidad pasado el asedio ya no son tan útiles los cañones, la verdad, pero igual Oyel. he tenido suficientes malas experiencias en este escenario para no querer desperdiciar ninguna unidad. Libère. Certes. Ahora, otro dato interesante, también hablando un poco de este escenario, de los que recuerdo, es que durante el asedio de París, Oyel. la población también colaboró, no diría que mucho, pero colaboró con sus ocupantes por el tema de que los ingleses fueron respetuosos con los privilegios y costumbres de los parisinos. Incluso les dieron más. Y cuando... y temían que el rey Carlos VII, el Delfín, les quitara parte de sus privilegios si recuperaba la ciudad. Vamos a avanzar y vamos a limpiar esto. Que Vamos a ir fait? avanzando. Tengo que llegar hasta acá. La verdad, el caballero de exploración ya está en sus últimas, pero... ¡Ay! Pero no lo puedo aprovechar. Tengo que ir por eso un agro antes de que arruine todo. Oyel. Libère. No. Perdí mi cañón, pero de todas maneras no salió una frase. Qué raro. Realmente cuando uno pierde un héroe, pasa esto de que, claro, dice alguna frase. Nunca me he dado cuenta que en este caso no pasa nada. Oyel. Vamos a ir avanzando lentamente. Prêt. Tengo una duda, Lord Graville. Siempre tuve una duda en este escenario. Años después lo supe que al parecer el hermano de Juana de Arco, que se llamaba... que se llamaba Pierre de Arc, participó en este asedio y fue capturado. Pero después logró pagar su propio rescate
Y sobrevivió a todo este tema. Que fait? Livré. Tenemos 2. Hey. Cuidado. Oil. Verax. Que baje. Rescatamos a los refugiados. Vayamos al puente en el río Sena para reunirnos con los hombres del rey. Qué desgraciado. Definitivamente en esta partida la caballería ha sido el MVP. Pero ya estamos como a la mitad de este escenario y Oe. Livré. la caballería se ha encargado de casi todo lo importante. No sé si quedarán más aldeanos. Prêt. Ir por acá. Excelente. Que fait? Verax, Opa, certes. Libet, Verax, certes. vamos a sacarnos a... No, 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 no. Oh yeah. Certes. Aléjense, aléjense, aléjense. Oe. Que ya? Prêt, Oé, Libet. Verax, Vamos hasta acá. Esperemos aquí. Los refuerzos del rey llegarán en cualquier momento. Que fait? Tener cuidado con Juana y con los aldeanos. ¿Dónde están los malditos refuerzos? Somos todo cuanto el rey pudo enviar. Uno de los momentos más Los consejeros del rey. traidores de todas las Difamar a campañas se le Juana. echa. O algo peor. Estamos solos. Oh yeah. Rápido. Rumbo a Compiègne. Esta parte es súper complicada y bastante lateral, la verdad. Que ya? Certes. Oh yeah. Que ya? Que ya? Que fait? Prêt. Eso, eso. Bonjour. Certes. Assaut. Que fait? Livet. Livet. Oh yeah. Bonjour. Que ya? Da. que fait, Que fait? Certes. Oh yeah. À la bataille. Verax, Que fait? Prêt. Assaut. Kay, Verax, certes. Certes, Libet, Oil. Que ya? Oil, certes. Prêt, que fait, Oil, Libet. Que fait? Hay que cruzar, hay que cruzar y hay que cruzar. Livet. Esta parte del puente siempre pierdo muchas tropas. Muy complicado, siempre me cuesta a mí. Basta de lamerle las botas a los ingleses. Te seguiremos, Juana de Arco. Onagros por todos lados, lo que más me jode, puede jugar la campaña, lo que más duele. Da. Prêt. Bonjour. Que fait? Malditos paladines que Livet. lo- Que ya? Certes. À la bataille. Assaut. Oé, Verax, Oil. Que fait? Prêt. À la bataille. Que ya? Oh yeah. Livet. Certes. Prêt, Kay, Libet, certes, certes. Que fait, Oil. No, voy a perder a Juana. Voy a perder a Juana. Que fait? Oé, certes, Libet, Verax. ¿Ves? Peor situación ever. Oil. Certes. Livré. Verax. Certes. Livré. Oil. Livré. Kay, Libet, certes. Prêt, Libet. Verax, Oil, certes.
Catapultas en cualquier cosa menos lo que necesito. Yeah? Oh yes. Ohé. Certes. Kefe, Liberax, Oil, Liberax, Oil, Libe. Cert, Verax, Ver la maniobra. Prêt. Kei, Oe. Cert, Prêt. Libe. Oe. Cert. Oil, Libe, Libe, Verax. Kefe, Oil, Libe, Oil, Libe, Oh. Oil. Cert. Prêt. Nunca había pasado este escenario tan justamente. Si es que. Kefe. Prêt. Oe. Oye, Livé. Corran, 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 corran. Si pierdo a Juana, voy a Oe. perder. Esperemos que las unidades que suelen aparecer aquí no me jodan la partida. Kefe. Necesito por lo menos... Puedo sacrificar hasta 2 aldeanos máximo en esta situación. Pero está bastante complicado. Nunca he sufrido tanto en este escenario. Kei. Ohé. Oil. Oe. Verax. ¡Ahí está! ¡Esta vez no escapará! Certes. Verax. Vienen los Oye. borgoñeses, con superioridad numérica. Lleva a los Vamos, vamos, refugiados vamos, a la vamos. fortaleza. Certes. Vamos, Verax. vamos, vamos. Ya. Nos ignoraron. Excelente. Livé. Oh, que la pasé mal. ¡Victoria! ¡Y los campesinos están a salvo! Espero que Juana logre llegar al castillo. Hoy que la pasé mal. No quería volver a grabar este escenario. No. Entretenido, pero estresante. Y menos cuando uno los tiene que regrabar. No. Porque claro, hubiera contado la perdida, pero hubiera tenido que volver a grabar todo. Ya, vamos por la cinemática. Una tragedia. Los refugiados corren a guarecerse en el castillo de Compiègne, mientras Juana se queda afuera. Los borgoñeses la derriban del caballo y celebran su captura. No logramos conciliar el sueño sabiendo que Juana de Arco yace en una prisión borgoñesa. Los soldados alicaídos contemplan el firmamento, maldiciéndose por no poder salvarla, por no poder salvar a Francia. París fue nuestra primera gran derrota. Si el rey hubiera enviado los refuerzos prometidos, habríamos tomado la ciudad. Ahora Francia se hunde en la penumbra. Y con eso, muchachos, terminamos el quinto escenario. ¿Qué podemos mencionar un poco de lo curioso de este episodio? Es que, la verdad, según lo que estoy investigando, y como siempre digo, si alguien más experto en historia quiere venir y mencionar que algo de lo que dije está mal, está bien, no hay problema. Pero les puedo mencionar, por ejemplo, que en el asedio de París, lo que sucedió mucho fue que cuando estaban escapando de este asedio de Compiègne, de todo este suceso, Juana se quedó atrás peleando mientras se retiraban tropas, y no sé si civiles, pero por lo menos tropas creo que sí. Y esta fortaleza, que es la que nosotros vemos al final, si no me equivoco, cierra la puerta muy pronto, lo que provoca que al final Juana sea capturada. Y ahora también cabe mencionar que a Carlos siempre se le menciona mucho que abandonó mucho a Juana. El tema de que no envió los refuerzos, eso no estoy muy seguro que tal fue así, pero por lo menos cuando Juana fue herido durante todo este
proceso, Carlos tomó el lugar de Juana, pero claro, no logró proseguir con la batalla y se tuvo que retirar. Aparte de eso, no se me ocurre qué otros datos interesantes que mencionar que se pueda recordar o que haya anotado acá. Pero eso sería por ahora. Eso sería el quinto capítulo, el asedio de París. Y ya terminando la campaña, vamos por el mártir perfecto. Eso sería todo por hoy. Nos vemos.